Bienvenidos nuevamente al canal del Teacher Oscar. Seguimos en cuarentena, entonces seguimos trabajando desde casa. Pero no importa, la idea es salir adelante, continuar trabajando y apoyarlos a ustedes en el aprendizaje del inglés y del español. En el día de hoy me voy a enfocar en el español específicamente, ya que pues, el inglés no tiene tildes. Pero entonces en el español vamos a trabajar lo que son las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Vamos a hacer una explicación muy completa con las reglas de acentuación, cuándo se tilda, cuándo no se tildan y muchos ejemplos. Hice este video porque varios de mis suscriptores lo habían solicitado bastante. Para muchas personas es difícil saber acentuar las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Comencemos entonces. Palabras agudas. ¿Cuáles son las palabras agudas? Las palabras agudas son aquellas que tienen el acento en la última sílaba. Miremos ejemplos. Natural. No decimos natural, no decimos natural, sino decimos natural. El acento está en la última sílaba. Reloj. Acento en la última sílaba. Actriz. El acento en la última sílaba. Hotel. Acento en la última sílaba. Mamá. El acento en la última sílaba. Interés. Capitán. Canción. Francés. Debemos tener cuidado con esta palabra. No se debe separar sí de on. No lo podemos separar porque aquí se encuentra un diptongo. Los diptongos y los hiatos harán parte de otro de mis videos. Notemos que aquí hay palabras agudas que tienen tilde y que no llevan tilde. Entonces, ¿cuándo llevan tilde las palabras agudas? Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal, en N o en S. Debemos tener en cuenta que los monosílabos no se tildan, excepto los que llevan tilde diacrítica. Pero acerca de la tilde diacrítica ya tengo otro video, lo dejaré como enlace al final del video o en la descripción. Entonces, para que sea una palabra aguda debemos tener en cuenta que la palabra mínimo debe tener dos sílabas, para que podamos reconocer cuál es la última y cuál es la penúltima y buscar entre ellas la de mayor acento. Veamos otros ejemplos de palabras agudas con acento gráfico, es decir, con tilde. Saldrá, porque lleva tilde, porque es una palabra aguda que tiene el acento en la última sílaba y que termina en vocal. Así, termina en vocal. Cojín, termina en N. Seguimos la regla. Quizás, termina en S. Dominó, termina en la letra O, en vocal. Arnés, termina en S. Café, termina en vocal. ¿Qué pasa con esta palabra de acá? Publicó. A veces nos podemos confundir porque existen otras opciones para esta palabra. ¿Cómo así? Existe público, que es una palabra esdrújula, existe publico, que es una palabra grave, y existe publicó, que es una palabra aguda. Entonces lo que debemos reconocer en este caso es cómo la estamos acentuando según los ejemplos. Usémosla como palabra aguda. Publicó. En este caso es cuando está en el modo indicativo de la tercera persona en tiempo pretérito perfecto. Él publicó una noticia. Miremosla si es una palabra grave. Yo publico este video en YouTube. Publico, el acento está en bli. Y si fuera una palabra esdrújula, en este caso es un adjetivo. Lo podemos usar, por ejemplo, al decir ayer estuve en un parque público. Entonces, para saber si es una palabra aguda, grave o esdrújula, en este caso de esta palabra debemos saber bien cómo acentuarla y cómo la estamos utilizando en cada ejemplo. Continuamos. En este espacio vamos a hacer una práctica. Tenemos en esta pecera muchas palabras, 8 de ellas son agudas. Tómate tu tiempo si quieres para descubrir cuáles serán las agudas. Si desean, pueden pausar el video. Tenemos la palabra entender, sílaba, cortés, azúcar, azul, zarpar, natal, músico, pacífico, amigos, café, limón, difícil, melocotón. Entonces encontramos la primera palabra, entender. ¿Por qué es aguda? Porque lleva el acento
en la última sílaba. Entender. ¿Y lleva tilde? No. Recordemos que las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal N o S, pero entender termina en R. ¿Cuál será la segunda palabra entonces? Cortés. Tiene el acento en la última sílaba. ¿Y por qué lleva tilde? Porque en este caso termina en S. Siguiente palabra. Azul. Tiene acento en la última sílaba. Zul. Y no lleva tilde. ¿Por qué? Porque no termina en N, en S o en vocal. Zarpar. No lleva tilde porque no termina en vocal N o S. Natal. No lleva tilde por no terminar en vocal N o S. Café. Por supuesto que lleva tilde, termina en vocal. Limón. Tiene el acento en la última sílaba y termina en N. Por lo tanto lleva tilde. Melocotón. Lleva el acento en la última sílaba y termina en N. Por lo tanto lleva tilde. A veces suele ocurrir que asumimos que todo lo que termina en on lleva tilde y la regla no dice eso. La regla decía que lleva tilde si la palabra tiene el acento en la última sílaba y termina en vocal N o S y llevaría tilde por ser palabra aguda. Entonces no te cometamos ese error. A veces escribimos de pronto la palabra ellos comieron y le ponemos tilde en on por simplemente terminar en on. No, eso estaría mal. Nosotros no decimos ellos comieron, sino decimos ellos comieron. Ojo con ese error. Continuemos ahora con las palabras graves. ¿Cuáles son entonces las palabras graves? Las palabras graves son aquellas palabras que tienen el acento en la penúltima sílaba. Veamos los ejemplos. Cóndor. Ya no decimos cóndor, sino decimos cóndor. El acento está en la penúltima sílaba. Mesa. El acento está en me. Lápiz. El acento lo encontramos en la. Y es una palabra que suele tener errores. Muchas veces lo he visto acentuado con tilde en la i, pero pues no tendría sentido porque no es una palabra aguda, es una palabra grave cuyo acento está en la penúltima sílaba. Árbol, palabra grave. Silla, acento en si. Puerta, acento en puer. Podemos notar en negrilla donde encontramos el acento. Ahora, ¿cuándo llevan tilde las palabras graves? Si recordamos, las palabras agudas llevaban tilde cuando terminaban en N, S o vocal. Ahora las graves le adicionamos simplemente esto. Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Es decir, exactamente lo contrario a las palabras agudas. Ejemplos de palabras graves. Hay palabras graves entonces sin tilde y palabras graves con tilde. Graves sin tilde. Canto. Intervalos. ¿Por qué sabemos que intervalos es grave? Debemos empezar a intentar pronunciarla de diferentes maneras para descubrir dónde está el acento. No decimos intervalos, no decimos intervalos y tampoco decimos intervalos. Decimos intervalos. Joven. Inesperado, acento en la penúltima sílaba. Mañana, acento en la penúltima sílaba. Acabado. Hechos. Varios. Y oyentes. El acento lo tenemos en Y. Cáncer. Porque lleva tilde, recordemos, lleva tilde cuando no terminan en N, S o vocal. En este caso terminamos en la letra R. Árbol termina en L. Por lo tanto, por ser una palabra que lleva el acento en la penúltima sílaba y no terminar en N, S o vocal, lleva tilde. Incluso si nos devolvemos a la diapositiva anterior, notamos que árbol, así esté en mayúscula, lleva tilde. A veces se suele decir que las mayúsculas no llevan tilde. Ese es un grave error. Las mayúsculas, así sean palabras completas o así sea solo la mayúscula inicial, si es el caso de llevar tilde, la debemos poner. Volvamos nuevamente a donde estábamos.
Fácil. Palabra grave no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Débil, palabra grave. Cóndor, lápiz, hábil, difícil. Todas ellas con tilde, por ser palabras graves cuyo acento está en la penúltima sílaba y no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Sigamos practicando. Volvemos a la misma pecera que teníamos. Ya teníamos las 8 palabras agudas que se encontraban acá. Ahora tenemos 3 palabras graves. ¿Puedes encontrarlas? Así es, la primera es azúcar. Pronunciamos la palabra azúcar. El acento está en la penúltima sílaba y lleva tilde, claro, porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Amigos. ¿Deberíamos ponerle la tilde? No, porque termina en la letra S. Difícil. Esas son las 3 palabras graves que encontramos en esta pecera de palabras. Vamos ahora pues con las palabras esdrújulas. Y ojo acá, esdrújula es una palabra esdrújula. Es uno de los primeros ejemplos que tenemos. ¿Cuáles son las palabras esdrújulas entonces? Las palabras esdrújulas son aquellas palabras que tienen acento en la antepenúltima sílaba. Y miremos, aquí tenemos 2 de ellas, e incluso 3. Esdrújulas, antepenúltima y sílaba. Son palabras esdrújulas porque el acento está en la antepenúltima sílaba. Si estuviera aquí, estaría en la última. Si estuviera aquí, en la penúltima, pero el acento está aquí, en la antepenúltima. Lo mismo en esta palabra y lo mismo en la palabra sílaba. Vamos con algunos ejemplos. Tenemos médico, el acento en la antepenúltima sílaba. Lápices. La encontramos aquí como una palabra grave con tilde cuando está en singular, lápiz. Pero la ponemos en plural. ¿Y qué encontramos? Que cuando está en plural, lápiz se transforma en una palabra esdrújula, lápices. Seguimos con esta palabra, teléfono. Automático. ¿Cómo separamos automático? Automático. Pájaro. Lámpara. Párpados. Bailábamos. Brújula. Rápido. ¿Han notado algo especial en las palabras esdrújulas? ¿Ven cuándo lleva tilde? Pues la respuesta a esta pregunta, ¿cuándo llevan tilde las palabras esdrújulas? Miren cuál es. Siempre. Las palabras esdrújulas llevan tilde siempre. Devolvámonos a los ejemplos. Noten que siempre, desde que el acento esté en la antepenúltima sílaba, siempre va a llevar tilde. Así que es muy fácil reconocer una palabra esdrújula y mucho más fácil saber si lleva o no lleva tilde. Porque cuando lleva tilde una palabra esdrújula, siempre. Hagamos un breve repaso acá. Cuando llevaban tilde las palabras agudas, cuando terminaban en N, S o vocal. Cuando llevaban tilde las palabras graves, cuando no terminan en N, S o vocal. Cuando llevan tilde las palabras esdrújulas, siempre. Continuemos ahora practicando. Volvemos a nuestra pecera de palabras. Ya habíamos encontrado 8 palabras agudas, 3 palabras graves y nos quedan 3 palabras esdrújulas. ¿Cuál será la primera? Les doy una ayudita. La primera palabra ya la vimos antes en una diapositiva anterior. Es la palabra sílaba. Es la primera que encontramos aquí como palabra esdrújula. Tiene el acento en la antepenúltima sílaba. No está en ba, que sería la última, no está en la, que sería la penúltima, sino está en la sílaba si, que es la antepenúltima sílaba. ¿Y por qué lleva tilde? Claro, porque las palabras esdrújulas llevan tilde siempre. ¿Cuál será la siguiente palabra? Músico. Músico tiene el acento en la antepenúltima sílaba
Y lleva tilde porque las esdrújulas llevan tilde ¿cuándo? Siempre. Y la última palabra esdrújula de esta que será Pacífico. Pasemos ahora a las palabras sobre esdrújulas. ¿Cuáles son las palabras sobre esdrújulas? Las palabras sobre esdrújulas son aquellas que tienen el acento en una sílaba anterior a la antepenúltima. Miremos los ejemplos. Dígamelo. Dígamelo. El acento, como lo podemos notar, está en la sílaba di. Llévaselo. El acento en ye. Cómetela. El acento en co. Escríbemelo. El acento en ri. ¿Y cuándo llevan tilde las palabras sobre esdrújulas? Muy fácil, igual que las palabras esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas llevan tilde siempre. Miremos acá. Di tenía la tilde, ye tiene la tilde, co tiene la tilde y cri tiene la tilde. Vamos a practicar entonces. En este ejercicio ya no vamos a volver a la pecera porque en la pecera no encontrábamos palabras sobre esdrújulas. Pero vamos a practicar rodeando las palabras sobre esdrújulas. ¿Cuál será la primera? ¿Será que apruébaselo será palabra sobre esdrújula? ¿Será aguda o será grave? ¿Cómo lo podemos saber? Para darnos cuenta tenemos que pronunciarla. No decimos apruébaselo. Tampoco decimos apruébaselo. Tampoco decimos apruébaselo. Pero sí decimos apruébaselo. El acento está en la sílaba anterior a la antepenúltima. Por lo tanto, es una palabra sobre esdrújula, es la primera que rodeamos. Lúcuma, ¿será sobre esdrújula? No, no lo ves. Además, miremos cuántas sílabas tiene. 1, 2, 3. Esta sería la última, esta sería la penúltima, esta sería la antepenúltima. Pero no existe una sílaba anterior a ella. Por lo tanto, no puede ser una palabra sobre esdrújula. Vamos con la siguiente. Cómpramelo. Claro, es una palabra sobre esdrújula. Y lo podemos notar además por la tilde. Ya la tilde nos está marcando dónde está el acento en esta palabra. Pícaro. ¿Será que lleva tilde? No. Igual que lúcuma o igual incluso que cómico, no las podemos catalogar como sobre esdrújulas por el simple hecho que tienen 3 sílabas. Tanto lúcuma como pícaro como cómico, ¿qué serían entonces? Exacto, serían palabras esdrújulas. Vamos con este caso diferente. Examínalo. La palabra examínalo sí tiene varias sílabas. Incluso aquí está la última, la penúltima, la antepenúltima y aquí hay otras más allá. O sea que por la cantidad de sílabas podríamos analizarla si fuera una palabra sobre esdrújula. ¿Pero dónde está el acento? ¿En la última? No. ¿En la penúltima? No. ¿En la antepenúltima? Sí. Ahí encontramos el acento. Por lo tanto, examínalo no es palabra sobre esdrújula. Es una palabra esdrújula. Pídemelo es la siguiente palabra sobre esdrújula. El acento está en una sílaba anterior a la antepenúltima. Y póngaselo es la última de este ejercicio como palabra sobre esdrújula. Pero atención, no caigas en este error. El error que va a comentar a continuación es un error que se ve frecuentemente e incluso he visto tanto maestros que lo indican así, tanto páginas de ortografía que indican este error. Pilas con esto. Tenemos esta pregunta. ¿Los adverbios terminados en mente son palabras sobre esdrújulas? Es decir, palabras como obviamente, velozmente, furiosamente. La respuesta es no, y un no rotundo, por eso lo pongo así grande. Pero, ¿por qué no? Los adverbios terminados en mente llevan tilde cuando el adjetivo del cual se derivan lleva tilde. ¿Qué? What, como dice aquí nuestro personaje. Con estos ejemplos podremos dar una buena explicación. Cortés es un adjetivo. Cortésmente es el adverbio.
Repasemos la regla. Los adverbios terminados en mente llevan tilde cuando el adjetivo del cual se derivan lleva tilde. ¿Cortés lleva tilde? Sí, es un adjetivo que es una palabra aguda que tiene el acento en la última sílaba y termina en S, por lo tanto lleva tilde. ¿Y por qué el adverbio cortésmente lleva tilde? Por lo que acabamos de decir. El adverbio terminado en mente, cortésmente, lleva tilde cuando el adjetivo del cual se deriva, es decir, cortés, lleva tilde. Si cortés lleva tilde, cortésmente debería llevar tilde. Lo mismo pasa con todas estas. Ágil, ágilmente. Rápida, rápidamente. En estos tres primeros casos, notamos que se está cumpliendo esta regla. Pero ¿qué pasa si el adjetivo del cual se deriva no lleva tilde? Sencillo. No llevaría tilde. Veamos estos dos casos. Lenta no lleva tilde, por lo tanto lentamente tampoco lo lleva. Activa no lleva tilde, por lo tanto activamente no lleva la tilde. Pero esto no es un capricho que solamente yo lo diga. Aunque lo he visto en páginas de ortografía y aunque algunos maestros lo enseñan así, quien tiene la mayor autoridad en esto es la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Y respecto a esto, notemos lo que dice la RAE. Alguien les hacía la consulta sobre esto, miren. Y la respuesta de la RAE fue: los adverbios terminados en mente no son palabras sobre esdrújulas, sino voces con dos acentos, una en el adjetivo y otra en la sílaba men. Para que quede un poco más claro lo que acaba de decir la RAE, comparemos la pronunciación de estas dos palabras. Esta palabra, médicamente, prácticamente es como si tuviera dos acentos. ¿Pero por qué lleva tilde? Recordemos. Los adverbios terminados en mente llevan tilde cuando el adjetivo del cual se derivan lleva tilde. Médica lleva tilde, por ser palabra esdrújula. Por lo tanto, médicamente sigue llevando tilde. Pero no porque sea una palabra sobre esdrújula. Recordemos lo que dice la RAE, los adverbios terminados en mente no son palabras sobre esdrújulas. Y ahora comparemos con esta palabra, medicamento. El acento ya está aquí, es una palabra grave. No es una voz con dos acentos, mientras que médicamente sería una palabra como con dos acentos, medicamento no. Y ahí es donde podemos en sí analizar la diferencia. Por último, seguimos con la recomendación. Stay at home, quedémonos en casa, seamos obedientes al cumplir esta regla. Tanto estudiantes como maestros podemos seguir conectándonos por este medio virtual. Precisamente para eso tenemos este canal. Los animo a que se suscriban si aún no lo han hecho y a que visiten los otros videos de mi canal. Seguiré subiendo más videos próximamente. Hasta pronto.